¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo veían el mundo los pueblos antiguos? Sin satélites, sin Google Maps, ¿cómo le daban sentido a todo? Pues lo hacían a través de grandes relatos, de historias que ordenaban el caos. Y hoy vamos a sumergirnos en uno de los mapas conceptuales más fascinantes y antiguos de la historia, la Tabla de las Naciones, que encontramos en el libro del Génesis. Es un intento impresionante de trazar el linaje de cada pueblo conocido en ese entonces a partir de una sola familia. Básicamente, un organigrama de la civilización en pañales. Vayamos a explorarlo. Y todo el relato gira en torno a esta pregunta que es monumental. A ver, si un diluvio global borró casi todo y dejó a una sola familia para repoblar el planeta, ¿cómo es que de repente tenemos esta increíble diversidad de pueblos, de idiomas, de culturas? El texto no le saca la vuelta a la pregunta, al contrario, se propone responderla con un nivel de detalle que la verdad es asombroso. Nos ofrece lo que podríamos llamar un mapa genealógico de la humanidad después del diluvio. Bueno, para entender esta genealogía que parece tan compleja, vamos a analizarla paso a paso. Primero, el punto de partida, un mundo vacío, listo para ser poblado de nuevo. Después, vamos a explorar las tres grandes ramas familiares, la de Jafet, la de Cam y la de Sem. Y al final, veremos cómo todas estas piezas del rompecabezas encajan para formar este mapa tan particular del mundo antiguo. Y aquí está, el punto de origen de absolutamente todo el relato. Tres hermanos, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Según esta crónica, cada nación, cada imperio, cada cultura, cada tribu que existió en la antigüedad puede rastrear su origen hasta uno de estos tres hombres. Son, por así decirlo, los tres pilares sobre los que se va a reconstruir el mundo entero. Ok, empecemos nuestro recorrido con la primera rama, la que desciende de Jafet. Tradicionalmente, este linaje se asocia con los pueblos que se fueron expandiendo hacia el norte y hacia el oeste, poblando todas las costas y las islas del Mediterráneo. Pensemos en ellos como los pueblos del mar, los navegantes, los que siempre miraban hacia el horizonte. Esta es la primera generación de Jafet, sus 7 hijos. Pero aquí hay algo muy importante que entender. Cada uno de estos nombres no es solo una persona. Cada nombre representa al ancestro fundador de todo un pueblo. Nombres como Javán, por ejemplo, que más tarde se asociaría con los griegos, o Madai con los medos, son nombres que iban a resonar a lo largo de la historia antigua, identificando regiones y civilizaciones enormes. Y claro, la cosa no se detiene ahí. El árbol genealógico empieza a ramificarse a una velocidad increíble. Los hijos de Jafet tuvieron sus propios hijos, y así, esa red de naciones comenzó a tejerse y a expandirse por todo el mundo conocido. Linajes como Ashkenaz o Tarsis son, digamos, la siguiente ola de asentamientos, que llevaron la herencia de Jafet cada vez más y más lejos. Ahora, fíjense en esta frase final, porque es la que define el destino de toda esta rama familiar. Ellos se convirtieron en los pueblos marítimos, los que colonizaron las islas de las gentes. Esto nos da una clave geopolítica y cultural muy clara. Su dominio eran las costas. Y cada grupo con el tiempo desarrolló su propia tierra, su propia identidad y, algo crucial, su propia lengua. Pasemos ahora a la segunda rama, la de Cam. Y aquí la narrativa toma un giro distinto. Se pone más densa. De este linaje no solo van a surgir pueblos, sino también algunos de los primeros y más poderosos reinos de la historia. Van a aparecer figuras de poder legendario y linajes que serán claves en los grandes conflictos que vendrán después. Los 4 hijos de Cam, Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Desde el principio, estos nombres están ligados a los grandes centros de poder del mundo antiguo. Cus, por ejemplo, se asocia con la región de Etiopía y Nubia. Mizraim es, ni más ni menos, que el nombre hebreo para Egipto. Y Canaán, bueno, se refiere a la tierra que con el tiempo llevaría su nombre, un corredor estratégico fundamental en la historia. Y dentro de este linaje, el texto hace algo que no es común. De repente se detiene. Pone en pausa la lista de nombres para enfocarse en una sola figura, un hombre que rompe el molde. Resulta que Cus tuvo un hijo llamado Nimrod, y el relato se asegura de que entendamos que este tipo no era uno más. No es solo un ancestro en una lista, es un protagonista, un arquetipo. Miren la descripción que le dan. A Nimrod se le recuerda como el primero en ser poderoso en la tierra. Se le describe como un poderoso cazador, una frase que en ese contexto antiguo significaba mucho más que solo cazar animales. Sugería dominio, liderazgo, la capacidad de someter tanto a las bestias como a los hombres, de imponer orden en un mundo que era salvaje. Su reputación fue tan pero tan grande que se convirtió en una leyenda. Y esto nos muestra su legado de forma brillante.
Nimrod no fue solo un tipo poderoso, fue un constructor de civilizaciones. Se le atribuye la fundación de las primeras grandes ciudades en la tierra de Sinar, incluyendo, claro, la famosísima Babel. Este es un punto de quiebre en la historia humana según este relato. El nacimiento del concepto de un reino centralizado, la transición de grupos tribales a una sociedad urbana, organizada bajo un solo gobernante. Pero la línea de Cam es muy amplia y compleja. Más allá del imperio de Nimrod, de su hermano Mizraim, o sea, Egipto, descienden pueblos como los filisteos, que se asentarían en la costa y se convertirían en los famosos adversarios de Israel. Y de su otro hermano, Canaán, vienen todas las tribus que habitaban la tierra que se conocería después como la Tierra Prometida. El texto incluso nos da las coordenadas geopolíticas de su territorio. Nos dice que se extendía desde el puerto fenicio de Sidón, allá en el norte, hasta Gaza en el sur, y hacia el este, hasta las infames ciudades del valle, como Sodoma y Gomorra. Esto define un espacio geográfico muy claro, un escenario que va a ser el centro de incontables eventos históricos en el futuro. Y finalmente llegamos a la tercera y última rama, la de Sem. Este linaje se presenta con un aire de importancia especial y es justo dentro de esta genealogía donde encontramos uno de los eventos más misteriosos y significativos de toda la narrativa. Un momento que el texto describe como una profunda división. Fíjense en el cuidado con el que se describe a Sem. No es solamente el hijo de Noé. Se le identifica de forma muy específica como padre de todos los hijos de Eber. Esto es como una señal que nos da el narrador, una forma de decirnos, ojo, presten especial atención a esta línea de descendencia porque la historia que viene a partir de Eber es clave para entender todo lo que sigue. El camino hacia este momento tan importante se traza con mucha precisión. Es muy directo. Sem engendra a Arfaxad a Sala y Sala a Eber. Y es a Eber a quien le nacen dos hijos, cuyos nombres no son para nada casuales. Marcan un antes y un después en la historia del mundo, tal como la concibe este relato. El primero de los hijos de Eber se llama Peleg, y su nombre es en sí mismo una profecía. En hebreo, la raíz de Peleg significa literalmente división, separación, como un canal que se parte en dos. Su propia identidad está ligada de forma inseparable a un evento cataclísmico de separación, y la razón es esta. Porque en sus días se dividió la tierra. Esta es, sin lugar a dudas, una de las frases más enigmáticas del texto. ¿A qué se refiere? ¿A una división geológica? ¿La separación de los continentes? ¿O, como muchos interpretan conectando las pistas, se referirá a la división de la humanidad en diferentes lenguas y pueblos? El evento que todos conocemos de la Torre de Babel, que fue fundada curiosamente por Nimrod, un descendiente de Cam. La crónica nos deja con el misterio, pero marca la época de Peleg como la era de la gran fractura. Mientras tanto, el hermano de Peleg, Joktan, se convierte en el padre de muchísimos pueblos. Sus descendientes, como Ofir y Javila, se asocian con las regiones ricas de la península arábiga y del este, las tierras del oro, del incienso, de las especias. La humanidad, incluso dentro de una misma rama, sigue diversificándose y poblando cada rincón del mundo conocido. Bueno, demos un paso atrás un momento. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Esto es mucho más que una lista larguísima de nombres. Lo que este capítulo nos presenta es una visión del mundo completa, un mapa etnográfico y geopolítico que organiza todo el mundo conocido desde la perspectiva de su autor. Aquí lo tenemos todo resumido. De Jafet vienen los pueblos de las costas y las islas, los que se expandieron por el Mediterráneo. De Cam, los grandes imperios tempranos como Babel en Mesopotamia y civilizaciones clave como Egipto y los pueblos cananeos. Y de Sem, el linaje que lleva a la memoria de esa gran división de la tierra. Tres ramas que explican un mundo entero. Al final, el propósito de la Tabla de las Naciones es poner orden en un mundo que es diverso y a veces parece caótico. Es un relato que busca explicar cómo, a partir de una sola familia, la humanidad se fue ramificando en un sistema estructurado, de clanes que se convirtieron en naciones, cada una con su propia tierra, su propia lengua y su propia identidad. En el fondo, es una historia de origen para todos. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para reflexionar. Más allá de si es precisa histórica o geográficamente, ¿qué poder tiene una narrativa de origen como esta? ¿De qué manera una historia sobre quiénes somos y de dónde venimos puede llegar a moldear la identidad, la cultura y hasta el destino de un pueblo durante miles de años?